Marcos 1, 14 y 15 y Lucas 19, 10. Y voy a leer allí a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas capítulo 19, versículo 10. Esto es una expresión final que Jesucristo hizo en casa de Zaqueo y dijo: porque el Hijo del Hombre vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Y ya hemos orado por la palabra y sabemos y conocemos que está bendecida. Yo quiero compartir acerca de lo que es el evangelio del reino. ¿Había escuchado alguna vez el término el evangelio de la gracia? Sí, ¿a que sí? Y después el evangelio del reino, sí. Es lo mismo, en apariencia sí, pero después en sustancia es una cosa a la continuación de la otra. El evangelio de la gracia es la buena noticia de que Dios jurídicamente ha pagado la deuda por cada uno de nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y si se nos anuncia el evangelio de la gracia y creemos, dice que somos justificados por medio de la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y se nos declara justos. Cuando hemos creído que al evangelio de la gracia, que es el evangelio de Jesucristo, pero de la gracia, dando a conocer que se nos ha dado gratuitamente por medio de la fe. ¿Qué es gracia? Gracia es don inmerecido. Honra y mérito que tú no mereces. Entonces, cuando te reconoces sin mérito, sin honra, sin facultad para recibir de Dios la salvación, en ese momento estás apto para recibirla. ¿Por qué? Porque Él te la da por gracia. Un regalo de Dios. En el momento que tú haces algún mérito o algún gesto para querer ganarla, entonces quedas descalificado, porque entonces no has entendido que la recibes como un regalo por gracia, sino que la quieres alcanzar por obras. Entonces ahí hace énfasis que el evangelio de la gracia. Pero Jesucristo, cuando vino en sí, en el ministerio de Cristo, no se hizo tanto énfasis en el evangelio de la gracia, que sí, ¿vale? Que sí, pero su finalidad fue que anunciar el evangelio del reino de Dios. Y por eso es que entonces os he hablado de una expresión que él hace en casa de Zaqueo. Cuando Zaqueo reconoce su pecado, Jesucristo dijo: verdaderamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y después añade y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahora yo quiero que nosotros hagamos un ejercicio para que entendamos que dentro del contexto Jesús está hablando, claro, de gente que se había perdido, evidentemente, pero Él no dice que Él vino a salvar y buscar los que se habían perdido. Él dice: Él vino a salvar, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y tú ahora te pones a pensar y dices, ¿no? Estará hablando de Zaqueo, que estaba perdido, y de otros muchos judíos que le recibieron, que estaban perdidos. Y yo siempre, gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos. Yo siempre invito a los hermanos, siempre, ustedes saben que siempre, cuando queremos alcanzar la interpretación correcta de un pasaje o de un versículo, tenemos que leer arriba y abajo. Ustedes saben que cuando tú le quieres sacar el significado a un versículo o a un contexto, tienes que leer arriba y abajo. Y si no le hallas el significado, entonces tienes que todavía seguir leyendo más arriba y más abajo hasta que el rollo se abra. ¿Hasta dónde? Dice, hasta que le entiendas el significado. No puedes coger un solo versículo aquí
que es como una expresión que hace el apóstol en ese momento, y cogerlo y llevártelo, y ahora coge otro versículo otro lado y llevártelo al mismo sitio y tú irvanar un mensaje. No puede. Tienes que conocer el significado de cada pasaje. Jesús dijo que vino a salvar y buscar lo que se había perdido. Habló en singular. No dijo los que se habían perdido, que también. Pero entonces, si él lo dijo en singular y dijo que él vino a salvar y buscar lo que se había perdido, ¿a qué se estaría refiriendo? A lo que dice en el versículo anterior cuando hemos hablado en Marcos 1, 14 y 15. Al reino de Dios. Él iba de sinagoga en sinagoga, de aldea en aldea, dice que iba anunciando ¿qué? El evangelio del reino. Y dijo, el tiempo es cumplido. ¿Y qué más dijo? Y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos, número 1. Y número 2, creed en el evangelio. Entonces, cuando dice en casa de Zaqueo que él vino a buscar lo que se había perdido y a encontrar lo que se había perdido y salvar lo que se había perdido, no en sí estaba haciendo tanto énfasis sobre las personas, que sí, ¿vale? Lo redundo. Pero entonces, ¿qué se había perdido? Se había perdido el gobierno de Dios sobre esta tierra. Y la Biblia lo expresa de esta forma, como el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. La buena noticia de la restauración, ¿de qué? Del gobierno del reino de Dios. Jesucristo cuando predicaba el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque la buena noticia era que Dios va a volver a entregar en manos de los hombres su gobierno. Que Adán lo perdió, pero Cristo lo buscó y lo encontró. Que no es solamente el evangelio de la gracia para que te salves, sino que una vez salvo puedas ejercer gobierno, dominio, autoridad, potestad sobre todo lo que Dios ha puesto bajo tus pies, con la sabiduría y la ciencia del Dios Altísimo. Y eso es lo que muchas veces en la iglesia hemos perdido de vista, tristemente, y no se hace énfasis tanto en el evangelio del reino como en el evangelio de la gracia, porque uno va directamente a la salvación de las personas. Y sí, ahí empieza todo. Pero el proceso de continuación tiene que ver con el reino y con el gobierno de Dios. El evangelio de la gracia siempre te llevará al evangelio del reino, porque tienes que aprender cómo es que se guía y cómo es que se administra la casa, y cómo es que se gobierna esta casa, y cómo es que uno anda en esta casa, y cómo es que uno se conduce, se dirige, se comporta en esta casa. Eso tiene que ver con ¿qué? Con el evangelio del reino. Y cuando Jesús dijo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, encontró ese gobierno que estaba perdido, que él lo tiene en sí mismo, pero que otra vez se lo entregas a los hombres a través no solamente de su predicación, sino de su sacrificio en el Calvario, de su resurrección y su glorificación, y vuelto a descender en el Espíritu a cada creyente que iba a recibir esa verdad. Entonces nosotros tenemos que coger en esta hora sustancia en eso. El honor de Dios se había perdido. La honra de Dios se había perdido. El nombre de Dios se había perdido. Por eso es que Jesús, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, les dijo: cuando oréis, ahora vais a orar de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea ¿qué? Tu nombre. La gente había dejado de santificar el nombre de Dios y ponerlo aparte. Porque el nombre de Dios representa ¿qué? A todo el gobierno de Dios. Por eso hay que poner ese nombre como aparte de todo lo demás. Aunque aquí se rija de una forma, se gobierne, pensemos, se mueva lo que se mueva, lo de Dios es aparte. Por eso santificar es poner aparte. ¿Qué es santificar algo? Ponerlo aparte. Si la iglesia no conoce que el reino de Dios y el gobierno de Dios sobre mi vida es aparte de todo lo demás, le está faltando conocimiento. ¿Y cómo acabó Cristo enseñándoles a estas personas o estos discípulos, como se suele decir Padre nuestro? Le dijo: Padre, vénganos, ¿qué dice? Tu reino. Vénganos esa capacidad de gobierno. Hemos entrado a una nueva esfera, a una nueva casa, donde hay una jerarquía, donde hay unos principios morales, donde hay unos principios de santidad, de justicia y de verdad. Y si no aprendemos esa doctrina, entonces no sabemos a dónde hemos entrado. El niño cuando llega a una casa recién nacido,
Pues al principio lo que hace es comer y dormir. Poco más. Pero cuando ya va despertando, va entrando ya en conciencia y ya empieza a mirar, a querer, a esto, a lo otro, pues ya ¿qué pasa? Se le va enseñando y adoctrinando. Y llega un momento que se le dice: oiga usted, no toca ahí, no vaya, eso no, por aquí, papá, mamá, el esto, lo otro. ¿Qué pasa? Está doctrinándose ese crío donde bajo una autoridad de sus padres y de su casa. Le estamos metiendo ¿qué? El gobierno, la educación. Ahora nosotros venimos a Cristo porque hemos nacido de nuevo y hemos recibido una nueva identidad. ¿Y qué esperáis que Dios haga con un recién nacido? Pues bueno, pues lo carga, le da buen alimento, lo nutre bien de una doctrina, como dice la palabra, una doctrina que no tenga levadura, una leche espiritual no adulterada, que es donde puede crecer para salvación. ¿Y qué pasa? Luego le empieza a enseñar ¿qué? Su gobierno. Lo educa. ¿Conforme a qué? A su verdad, a su santidad, a su justicia. Hay hermanos en la fe que llevan 5, 10, 15, 20 años y no saben expresar las cosas de Dios conforme a su verdad, conforme a su santidad y conforme a su justicia. Simplemente, mira, vente para el culto que el Señor te va a ayudar. Eso es una expresión de las cosas de Dios muy pobre. Tenemos que crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Cuando Él vino, le dijo a la gente: os tengo una buena noticia. ¿Qué noticia tienes tú? Que el reino de Dios va a ser restaurado en esta tierra. Posiblemente ellos no conocieron desde nunca a una tierra y a un gobierno espiritual donde el reino de Dios gobernara y el nombre de Dios fuese exaltado sobre todas las cosas. Nos tendríamos que remontar ¿a dónde? A Adán y a Eva, antes de pecar. Donde ellos honraban a Dios como Padre, le glorificaban como Padre, se enseñoreaban de toda la creación, tenían autoridad, dominio y gobierno sobre todo lo que se mueve y respira. Veían a Dios como Padre, había una jerarquía establecida y todo el mundo honraba y glorificaba a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1 que en el principio todo el mundo sabía eso y todo el mundo lo hacía. Pero llegó un momento donde no quisieron darle gloria, habiendo conocido eso, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, dice la Biblia. Y Dios entonces los entrega a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Ahora, ¿qué es el gobierno? Mira, gobierno es educación, es política, es economía. Pues todo eso, con el anuncio del evangelio del reino, puede ser redimido gracias al conocimiento de la iglesia. Ahora yo pregunto, nos identificamos con un evangelio que tiene carácter religioso. Y cuando yo veo la economía de este mundo, cuando yo veo la política de este mundo, cuando yo veo la educación, ¿vale?, de este mundo, miro eso y es como que eso no tiene nada que ver conmigo porque eso le pertenece a los políticos de esta tierra. Error. Error. La política de esta tierra la tiene cogida el príncipe de este mundo porque la iglesia no está ejerciendo autoridad, gobierno y jerarquía de Dios en esta tierra. ¿No dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre? ¿Por qué lo dice? Porque nos han situado en una esfera superior, donde hay unas entidades que nadie ve con los ojos de carne, pero que son las que promueven en la mente de los perdidos y de los impíos esas leyes que los llevan a gobernar en política, a gobernar en economía y a gobernar la religión y en mil cosas, porque esas entidades no están atadas y tienen libertad para hacer lo que quieren conforme al pensamiento y potestad del príncipe de este mundo, dice la Biblia. Y son gobernadas conforme a la corriente de este mundo porque la iglesia le está faltando jerarquía, autoridad, crecimiento y poder para ejercer esa autoridad. Posiblemente no lo han enseñado ni nos lo han dicho.
Y yo me he dedicado a tener una vida cristiana donde, ¿qué pasa? Mi trabajo. Súper mega importante, porque tengo que tener trabajo para sostenerme. Amén. Y dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. Pero acuérdate también de una cosa. Que Jesucristo dijo trabajar. Por la comida. Pero no por la comida que se desvanece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre. Cuando somos llamados a ser ministros del Evangelio para anunciar el reino de Dios, tenemos que tener una cosa clara: que nuestro sustento depende de Dios. Que tú te tienes que esforzar y hacer tu parte, pero que si Dios te cierra el grifo, no te comes ni una migaja de pan, porque todo depende de Él. Y nosotros como hijos de Dios debemos enseñarle a este mundo: tú comes por la misericordia de Dios. Ah, yo me levanto, yo sudo, a mí Dios no me va a dar nada, a ti Dios te lo ha dado todo. Así ejercemos gobierno. Y ese hálito que tú tienes para adentro y para afuera, que no lo controlas tú, y hay unas palpitaciones en tu corazón que de eso lo controla Él. Hay que decirle a la gente, Él. Porque se enfade porque no entiende, no, Él. Y en el momento que Él diga se acabó, porque Él tiene la llave del Hades y de la muerte, tú te quedas aquí redondo y punto. Con todo tu orgullo, con toda tu soberbia, con todo lo que tú haces. Nada, no eres nada a los ojos del gran juez, del gran yo soy. ¿Y quién lo dice? Lo digo yo, que soy hijo del Altísimo, y estoy aquí como ministro para enseñarte a ti la verdad. No estoy para condenarte. No estoy para abusar de ti, pero estoy para marcarte el camino. ¿Por qué el mundo está desviado? Porque no le está marcando a nadie el camino. La iglesia es la que le dice a la gente: por aquí hay que entrar. ¿Por dónde? Jesucristo es la puerta y Él es el camino. ¿O no lo dice? Yo soy la puerta. Yo soy el camino. El que por mí entrare será salvo. Gloria a Dios. Hemos entrado. Pero una vez que hemos entrado, ¿para qué hemos entrado y qué hacemos? Como no se me enseña esto o no lo he asimilado, entonces hago una vida donde yo, el culto, el día de culto, día de trabajo y poco más. Y sigo con mi vida religiosa o medianamente buena, pero no me dedico a ejercer jerarquía, autoridad y dominio sobre lo que Dios me ha entregado. Posiblemente, voy a decir, ¿vale?, ha sido por falta de conocimiento. No voy a yo aquí ahora a indagar porque solamente Dios lo sabe. Falta de conocimiento. ¿Por qué dijo el profeta Oseas que Israel perecía? Dijo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hay hermanos que están centrados en salvación, justificación. Muy bien, háblale de eso al mundo para que vengan a nacer de nuevo. Pero después, ¿qué haces tú con un bebé? ¿Lo va a dejar toda la vida dándole biberones y alimentándole con el mensaje de salvación de que ya Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y punto? ¿Y somos felices como perdices? No. Amén. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Porque para esto yo he venido, dijo Cristo, salvar y buscar lo que se había perdido. Ustedes vayan a ejercer ese gobierno y ese dominio cuando Dios dé madurez y autoridad y crecimiento en el Espíritu. Amén. ¿Qué gobierno? Pues eso es educación. Es política, es economía. No, sí. Y tenemos que crear una expresión de la gracia de Dios y de la justicia del nuevo pacto que se exprese en la vida de los hijos de Dios. Si no sabemos expresar la gracia de Dios y la justicia, entonces ¿cómo vamos a llevar a los otros a aquella? ¿Dónde? Pero como eso no es que yo me pongo aquí a predicar, pues yo puedo estar hoy bien bonito aquí y quedarme, como dice el puertorriqueño, chévere. ¿Pero qué va? Si después tú me ves aquí, que yo me pongo mucho, y después tú, que me conoces, sigue mi vida, y soy un desastre, o no acabo de poner en pie porque no tengo capacidad, no. Me falta crecimiento, me falta conocimiento, me falta estabilidad, me está faltando algo, no, pues entonces hay que retroceder y enganchar a donde Dios me tiene que llevar. No es religión, hermano. Es algo más que religión. Es la expresión de Dios. Dios ha venido a impartirse dentro de ti y dentro de ti dar a conocer su gloria. La iglesia es el recipiente que contiene a Dios. Y la iglesia es el único organismo vivo que puede manifestar la plenitud de aquel que todo lo llenan todo.
Si tú dices, voy a estudiar teología, voy al seminario, te dicen, mira, historia de la iglesia, y ahora te meten desde, bueno, imagínate. Y vino Constantino y la hizo romana y la iglesia se centralizó y se universalizó, y de ahí te siguen. La época del oscurantismo, el obispo de Alejandría, el de Cartago, el de Roma, el de... todo eso, y te lo enseñan. Y vino Lutero en la Reforma, todo eso, pero eso no es lo que define a la iglesia. Porque la definición de la iglesia tú no la vas a encontrar en los libros de historia, aunque hable de la iglesia. La definición de la iglesia está en las páginas de la Biblia, en las epístolas que Pablo escribió y los evangelios. Y ahí dice quién eres tú y quién soy yo. Y ahí dice que tú has sido sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y se te ha puesto sobre todo dominio, sobre todo potestad, sobre todo autoridad y sobre todo lo que se mueve aquí abajo, sobre todo gobernador. Para que en el nombre de Jesús tú ejerzas autoridad. ¿No dice la Biblia que nos ha situado en lugares celestiales? Tú podrás decir, mano, déjate de historia, que yo estoy sentado aquí en una silla de estas plegables, de segunda mano, y es la verdad. No, esa no es la verdad. La verdad no es la que tú ves con los ojos de carne. La verdad es la que tú ves con los ojos del Espíritu, cuando Él alumbra tu entendimiento. Tú tienes que creer a esa verdad. Cuando tú la crees y la ejerces, empiezas a descubrir que el reino de los cielos es mucho más allá de hacer una oración por Jesucristo y arrepentirme de mis pecados y seguir llevando una vida tradicional cristiana. ¿Entendéis? El mundo había perdido el orden, el diseño, el gobierno de Dios, que es su reino. Y Cristo el Rey vino como siervo para buscar y salvar lo que se había perdido. El Rey, el Hijo de Dios por excelencia y antonomasia, se tuvo que hacer hijo de los hombres y coger nuestra naturaleza y condición para que nosotros en su riqueza, que somos pobres, fuéramos enriquecidos al hacerse el pobre. Y Él, siendo hijo de Dios, se hizo hijo de los hombres, para que nosotros, cuando le recibimos a Él y entendemos esto, entonces llegamos a ser un día hijo de Dios. Tú no puedes vivir del título de hijo de Dios, ni yo tampoco, aunque lo seas. Tú tienes que vivir ejerciendo como un hijo de Dios y como una hija de Dios. Porque Jesús dice en la Biblia que cuando llegó el tiempo del cumplimiento, y dijo, el tiempo es que cumplido. En la agenda de Dios hay unos tiempos que se tienen que cumplir en tu vida y en la mía. Amén. Ahora estamos ahí mirando toda la, ¿cómo se le llama? La conspiración que el diablo con sus satanistas y sus servidores nos quieren traer, que se llama la Agenda 2030. Y la están ejecutando en nuestra cara. ¿Qué es una agenda? Pues han planificado 2020, 2021, 2022 y todo lo que nos están trayendo. Y ahí va. El cielo se lo está permitiendo. Pero hay una agenda que está por encima de la 2030. Amén. Se llama la agenda de Jesucristo. Aleluya. Y esa agenda tiene un día de cumplimiento en cada cosa en tu vida. Dice la Biblia que mientras que el heredero es niño, le ponen el mismo traje que al esclavo. ¿Sabéis eso, verdad? Se le vestía igual. Y el ayo, que era el que lo llevaba al colegio, que era un siervo que los educaba y los llevaba a todos al colegio y les enseñaba, el ayo, el guía, les tenía todo el mismo traje, dice, hasta el día designado por el padre. Ese día le cambiaban el traje y le daban la herencia. ¿Por qué? Porque había adquirido madurez y ya no era niño. Ya había entrado en madurez. Y ese día se da cuenta todo el mundo de que aunque tenía pinta de esclavo y estaba rebujado con los esclavos, era el heredero. Tenemos una herencia que reclamarle a Dios, hermano. ¿Y sabéis una cosa? Dios nos la ha dado en vida porque quiere que la ejerzamos aquí, en esta tierra, en vida de la carne. En vida de la carne. Eso se llama por anticipo. Lo mismo que Abraham recibió por anticipo el evangelio. Dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado a justicia. De la misma forma dice la Biblia que Cristo ya ha sido puesto como administrador de los bienes venideros. Y tenemos una herencia allí que nos pertenece y nos corresponde, y Él quiere anticipárnosla en vida, para que este mundo conozca la gloria de Dios. Amén. Para que este mundo sepa que hay un Dios que está en los cielos y que ha dado testimonio de eso en la persona de Cristo.
justificando y condenando el pecado y toda la deuda que había con él, y dándonos el Espíritu de Cristo para que podamos ejercer en esta tierra que podamos ejercer el gobierno de Dios. Por eso es que la justificación del pecador no es la meta final. Tú has vivido un día como todos nosotros. Si no conocemos a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Yo una vida de pecado. Pero un día te anunciaron el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué pasa? Recibiste esa justificación. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que saber lo que yo estoy diciendo, porque no hay experiencia más linda que el nuevo nacimiento. No la hay. Glorioso, dulce, precioso, que ese espíritu llega y te invade y te hace sentir sentimientos buenos hacia personas que tú no las conoces de nada. Saber que tienes un Padre que nunca lo has visto, pero que ya lo empiezas a amar. El Espíritu Santo llegó a nuestros corazones. La deuda fue removida y fue clavada en la cruz, y Dios dijo: has sido reconciliado conmigo y ahora te doy mi espíritu. Y muchos de nosotros creímos que eso era el final, porque muchas veces confundimos los medios, ¿vale?, con la meta final, y confundimos el propósito, ¿vale?, con los medios. Y yo escribí aquí hoy y he puesto: porque la justificación del pecador no es la meta final, sino que es el principio del propósito de Dios. Ahí es donde todo empieza. Y muchas veces: no, que sean salvos, que sean salvos. Bueno, hay almas que son únicamente de salvación. El que le entregó su vida a Cristo y reconoció al lado de la cruz, a ese hombre nosotros no le vamos a pedir más nada, porque no tuvo más tiempo. Pero a ti y a mí, que se nos ha salvado hace 10, 15, 5, 20 años, 25, 30, ¿os creéis que fue por gusto? No, hay un propósito de Dios con tu vida, que tú te conviertas en tierra buena, y en esta tierra des fruto al 30, al 60, incluso al 100. Hay un hermano que me dice: hermano, la salvación no es por obra, no vive por obra, y todavía tiene un cruce de información y de conocimiento que no sabe. Digo: no te estoy hablando de esas obras, te está hablando de lo que dice Efesios 2:9, que hemos sido creados de nuevo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claro, yo tengo que manifestar la salvación que he recibido. ¿O por qué te crees que Santiago nos dice: tú tienes fe? Sí, demuéstrala. Pasa que él usa el término obra, y los calvinistas te escuchan decir obra y ya te caen encima. No es por obra, no es por obra. Tranquilo, no te pongas así. Ya sé que no es por obra la salvación, pero la santificación sí se demuestra por mi vida, porque yo soy una pizarra donde los demás me están mirando. El apóstol Pablo, además de que escribió epístolas en papel, levantó discípulos y levantó creyentes que eran cartas abiertas, son epístolas en tablas de carne. Y ahí estamos tú y yo, donde los hombres te leen y averiguan la verdad de Dios en el gobierno que tú traes y en el que tú te mueves. Eso no es justificación y salvación. Eso es crecimiento hasta llegar a alcanzar el supremo llamamiento de Dios contigo y conmigo. Es dar a conocer la expresión de Dios en esta tierra. Dios siempre quiso impartirse en el hombre, y a través del hombre manifestarse y expandir su gloria. Y la iglesia lo ha malinterpretado. No vamos hoy a meternos más allá ni a buscar culpables, porque nosotros estamos aquí. Pero tenemos que hablar de estas cosas. Entonces, como la justificación no es la meta final, ahora a través de la santificación, que es un proceso, Dios establece de nuevo su orden en el creyente. ¿Cómo lo hace? En la iglesia, que es la que da a conocer el gobierno y el reino de Dios. Por eso tú y yo tenemos que además de llevar al perdido, le llevamos el evangelio de la gracia. Pero entre nosotros aquí tenemos que hablar del evangelio del reino, donde hay jerarquía, donde hay autoridad, donde hay principios, lo repito, morales, de santidad, de justicia y de verdad. Donde aquí en esta casa el mayor se tiene que hacer menor. El que tiene amor de verdad en esta casa y el amor de Dios está en su corazón, no puede ver que su hermano tiene necesidad y mirar para otro lado, porque Santiago dice
que si el amor de Dios habita en mi corazón, yo no puedo cerrar mi corazón. Esos son los principios en la casa. Y nos hemos conformado simplemente con salvación y con justificación. Y usted me dice a mí que no vamos a crecer, entonces ¿qué pasa? ¿Que Cristo planta algo para no cosechar nada? El maestro se desnudó de todo. Y dio hasta su sangre y su carne. Ya no pudo dar más. Y la noche antes de ser entregado se quitó se puso una toalla y cogió un lebrillo y le lavó los pies a todos ellos. Y el orgullo del hombre sale y dijo: Pedro, no me puedes lavar los pies. ¿Cómo va a lavar tú? Si tú eres el maestro, ¿cómo va a ser? Y le dijo: Pedro, como tú no me dejes que yo te lave los pies, dice, no tendrás parte de donde, dice, en mi reino. Y cuando Pedro entendió eso, dice: perdóname, Señor. No solamente los pies, sino hasta mi cabeza si te hace falta. Yo quiero estar en tu reino. O si tú quieres estar en mi reino, Pedro, aquí las cosas van al revés de lo que tú tienes en la cabeza. Tienes que poner tu cuerpo en sacrificio vivo cada día para que sepas alcanzar cuál es mi voluntad perfecta, agradable, y te tienes que transformar en el espíritu de tu entendimiento, porque esto no corre como corren allá afuera. Esto va de otra forma. Y Pedro dijo: amén. ¿Sí o no? Y aquella noche le dijo: como vengan a por ti, yo soy capaz de dar la vida por ti. Pero claro, Pedro, ¿cómo lo hacía? En su formato todavía. Vemos todavía. Y Pedro se lió. Yo supongo que diría: al maestro no lo toca a nadie. Aquí si hace falta nos liamos aquí a torta. Pero Pedro no sabía realmente el gobierno y jerarquía que se mueve en esas regiones celestes. Y aquella noche Pedro fue invadido por espíritus que le llevaron al temor y al miedo. Y fue tan grande lo que sintió ese hombre en su corazón, que aquella misma noche que él había jurado y rejurado que iría con Jesús incluso a la muerte, Jesús le dijo: yo te digo a ti que esta noche, antes que cante el gallo, tú me entregarás a mí. Y me vas a negar 3 veces. ¡No! Ahí lo lleva. Y tú todavía puedes tener cosas muy claras en tu corazón y no sabes que eso puede salir como una bomba de relajoría y decir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer en el conocimiento y la gracia de Dios, que son los pilares del reino, del gobierno de Dios. Yo tengo que tener capacidad de humillarme en cualquier momento y a cualquier hora. Y cuando la carne coja para arriba, yo estoy adiestrado en decir: yo me humillo. Humillarme delante del hermano, de la hermana, de la esposa cuando haga falta, del esposo, de los hijos, de quien sea. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El evangelio del reino no se enfoca en solucionar tu problema, sino en meterte en el camino donde vas a realizar el propósito que Dios tuvo contigo desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa? Que yo muchas veces, corto de vista, me enfoco y me centro y me concentro en que se solucione mi problema. Y eso se llama corto de vista, porque lo único que veo es que la situación, aquí, la de cruce, en corto. Y no puedo sacar la larga y ver el proyecto de Dios con mi vida. Porque el evangelio no ha cogido suficiente cuerpo en mí. Cuando tú levantas la mirada y miras a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y aprendes a poner los ojos en Él, que dice la Biblia que en ese momento que pusieron en Él delante la cruz, Él la recibió con gozo y menospreció lo oprobio. Porque Él miró donde, a la cruz, no, miró detrás de la cruz que estaba tú y yo perdido, y Él sabía que si Él iba a la cruz, te iba a alcanzar para la gloria de Dios. Muchas veces estamos centrados en el problema, ignorando lo que viene detrás del problema. ¿Tú sabes lo que hay detrás de tu sufrimiento? Bendiciones. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. ¿Tú sabes lo que hay detrás de tus problemas? Soluciones para otros. ¿Lo ves? No, no lo veo. Pues levanta tu mirada, dile a Dios que te dé crecimiento. Porque para eso estamos buscando las escrituras y buscando a Dios. Para que nos alumbre el entendimiento y veamos la panorámica. Detrás de todo lo que tú te crees que tú ves, hay una plenitud de gloria, de victoria. Está certificado. Y tú tienes que aprender a llamar las cosas que no son como si ya fuesen.
Y todo lo que te venga a ti aquí, tú tienes que decir, esto es una leve tribulación momentánea. Y por más dolores de cabeza que esto me esté mirando, esto no se puede comparar con la gloria que Dios ha preparado para mí, para todos mis hermanos y para la iglesia y para este mundo. Amén, aleluya. Ya pueda ser la prueba como sea, no la podemos pesar en balanza. La gloria de Dios en nosotros, ese peso de gloria en nosotros es lo más grande que pueda haber. Porque Dios se perfeccionará en un ser humano que un día fue pecador, que estaba extraviado, que no sabía nada de la vida, y se ha revelado y perfeccionado en él, hasta que lo ha hecho santo y perfecto, y no va a traicionar la gloria de Dios como los ángeles en la eternidad pasada. Porque dice la Biblia, no vino a socorrer a la descendencia de los ángeles, sino que vino a socorrer a la descendencia de Adán. Y todo apunta, según las escrituras, que Jesucristo siempre se quedará con cuerpo de hombre por amor a su iglesia y por amor a los perdidos. ¿Cuál es el propósito? ¿Que se soluciona mi problema? No. Mis problemas son situaciones, ¿vale?, en el camino. Pero el propósito está mucho más allá. No, que yo me salve. Sí, eso es lo que pasa, que los hermanos son salvos y ahora no sabemos bregar con los problemas. ¿Por qué? Porque no nos hemos enseñado a caminar hacia la plenitud. Y cualquier problema que nos encontramos en el camino, o si te encuentras una colilla, para ti es una montaña. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, si tú le dices a ese monte que se eche a un lado, aunque tu fe sea como un grano de mostaza, se vaya a un lado. ¿Por qué? ¿Está hablando del tamaño de la fe? Puede ser. Pero cuando tú tienes puesta la mirada en el supremo llamamiento de Dios, la autoridad que tú recibes no es una autoridad como cuando un niño le dice al perro, cállate, y el perro sabe que el niño se lo está diciendo sin autoridad. Pero cuando viene papá y le dice al perro, cállate, el perro sabe la autoridad de quién se lo está diciendo. Y cuando tú adquieras el crecimiento que Dios te quiere dar, te van a cambiar traje y tú vas a coger autoridad real. Y cuando coges autoridad real, tú los problemas ya no los ves como los ves cuando no tiene autoridad, como si fuera un niño. Porque en ti está la gloria de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la capacidad de Dios y la jerarquía y gobierno para influir en esta tierra. Yo no estoy diciendo que Dios te vaya a hacer el alcalde del pueblo, ni a mí, pero quién sabe. Tenemos que pedirle a Dios, esas personas que están ahí puestas, ¿vale? Muchas veces, no, es que están puestas por Dios. Bueno, las que Dios pone son temerosas de Él. Si no te temen a ti, quítala y dásela a un hijo tuyo que te teme. Para que la corrupción, la prevaricación y toda la injusticia que estamos viendo, dejamos de verla. ¿Por qué? Porque tenemos hambre y sed de justicia, Señor. Jesucristo dijo, los bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Tú sufres con la injusticia, sí, Dios también. Tú vas a ser saciado si tú lo reclamas. Le hemos cambiado el matiz a la exposición del evangelio, dándole más enfoque y valor a que se solucionen nuestros problemas, los problemas de las personas, que sí, lo repito, a que se produzca o se lleve a cabo el propósito de Dios en nosotros. Si tú te enfocas, si yo me enfoco en que se me solucione el problema de ahora, es una mente niña, corta de alcance de visión, y no te deja crecer ese mismo enfoque. Pero si tú eso que te está viniendo lo cargas como sea, si no puedes, se lo llevas a Él, porque Él dijo, echa sobre mí tus cargas que yo las llevaré, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, y tú enfócate ¿a dónde? Al supremo llamamiento de Dios. Te estoy haciendo pasar por aquí, sí, pero no es por gusto. Dios no es un Dios que se le antojan las cosas. Que todas las cosas, dice la Biblia, que ayudan a bien a aquellos que han sido llamados, ¿con qué? Conforme a su propósito. Si yo no veo que Dios tiene un propósito conmigo, todas las cosas que me rodean no las cojo de parte de Dios. Y creo que es este, que es el otro, que es la otra, que mira, que tal y que cuá, y ahí me enreda el enemigo. No. Hay un propósito de Dios con tu vida. Serio, grande. De verdad. Hemos mutilado y castrado
el concepto del evangelio. El concepto real del evangelio por falta de apreciación en el entendimiento. Y nos encontramos con gente salva, contentísima como si hubiera llegado ya al final. Pero no tenemos gente comprometida, madura y sufrida en el gobierno de Dios. Dice 1 de Pedro 4:1, dice: hermanos míos, puesto que Cristo ha padecido en la carne, dice no, dice, armaos también vosotros de este mismo pensamiento, dice. Porque el que ha sufrido, dice, el que ha padecido en la carne, dice, ha acabado con el pecado. Cuando tú te armas, ¿sabes lo que es armarte? Como el que se arma. Te escuda, te prepara. Con un pensamiento, dice, que tienes que padecer en la carne, llega un momento que eso es un hábito en tu vida, el pan diario. Yo el otro día compartía que hay personas que se trazan, sobre todo, no quiero sufrir, y al final sufren más. Porque esa no es la... Esa no es la prima... O sea, eso no es lo primero. Lo primero es Dios y su justicia. Lo demás viene por añadido. No te puedes enfocar en eso porque entonces vives una vida a la defensiva. Y la iglesia no es un cuerpo que está echando para atrás. La iglesia está puesta aquí para conquistar. Jesucristo dijo, toda autoridad y poder me ha sido dado. Por lo tanto, id, dijo. No dice retraeros, id y predica este evangelio a todas las naciones. Haciendo discípulos y bautizándolos. Y enseñándoles que toda esta jerarquía de gobierno de cómo nos conducimos en la casa de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, te escribo estas cosas ¿para qué? Dice, para que sepa cómo tiene que conducirte en la casa de Dios. Que es columna y baluarte de la verdad. Cuando la gente vea la iglesia, cómo vive la iglesia, entonces la gente va a entender lo que es la verdad de Dios, no en su mente, la van a ver con sus ojos. A nosotros nos ha sido llamado de verlo con los ojos del Espíritu, para que ellos lo vean con los ojos de carne. Que ellos vean que somos temerosos de Dios, que hacemos o que no hacemos porque respetamos a Dios y porque lo amamos. Y porque lo reconocemos y sabemos que Él es real y existe. Que vean una esposa sujeta a su esposo. ¿Por qué? ¿Porque le teme? No, porque ama a Dios. Que vean unos niños que se sujetan a sus padres. ¿Por qué? ¿Porque le dan una paliza todos los días? No. Porque se les cría con disciplina y amonestación del Señor. Que vea que somos gente de paz y no de guerra. Que si nos tienen que ver en un bar porque hemos ido a tomar un refresco o a compartir con los hermanos, que nos vean. Pero que nos vean también amando al prójimo y haciendo la obra de Dios. Que sea una epístola abierta que hable sin hablar. Para que cuando hable, entonces corrobore lo que tu vida dice. Somos hechos ministros de un nuevo pacto y hay que entender la finalidad, propósito y plenitud del todo el diseño de Dios para llenar todo esto a otros. Para ello hace falta un discipulado, que significa un entrenamiento. Una vez voy a abrir la iglesia en Huelva, entre comillas, y de estas cosas que me pasaban a mí, todavía me pasan, pero ese día abro la puerta y escucho una voz que me dice, no vengas nunca aquí y veas esto como un lugar religioso. Esto es un centro de capacitación para discípulos de Cristo. Así lo escuché. Romanos 5:17 dice, si por uno mismo, que es Jesucristo, habéis sido puestos, dice, ¿para qué? Dice, para reinar en vida, para gobernar en vida. Aquellos que se agarran, dice, de la abundancia, de la gracia y del don de la justicia. Cuando aprendemos a manejar esto, entonces Dios te pone ¿qué? A gobernar en vida. Empiezas a gobernar tu casa, tu matrimonio, tus hijos. Empiezas a gobernar donde Dios te pone en tu trabajo. Empiezas a gobernar en tu entorno. Y llega un momento que desarrollas esa medida de fe de cada participación que se te da. Y vas influenciando tu entorno conforme al crecimiento de tu fe. Para eso Dios te puso. Segunda de Corintios capítulo 3 dice el apóstol Pablo, yo no necesito como otro de cartas de recomendación. Yo no, ¿por qué? Dice, porque vuestras cartas, mis cartas soy ustedes, le dijo a los corintios. Cartas abiertas y leídas por todos, no con tinta.
les dijo, con el sello del Dios viviente. Cuando la gente os ve a ustedes actuar y proceder, entonces leen la voluntad de Dios en ti. Dice, esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que Dios no quiere. Le dijo el profeta Jeremías al pueblo, llegará un día donde, ¿qué? Dice, donde escribiré mi ley en vuestros corazones. Y ya no me acordaré más de vuestros pecados. Ni de vuestras transgresiones. Porque estamos puestos para hacer justicia, hermano. Dijo el profeta, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarme delante de Dios. Muchos dicen, ¿cómo se le llama a la gente que conoce a Jesucristo ahora en el Nuevo Testamento? El salvo, no. El salvo como título no. Salvo es una condición. Soy salvo, sí, pero ¿sabe cómo te llama la Biblia? Como lo ha llamado Dios de siempre, el justo. Y el justo por su fe vivirá. ¿Sabéis para qué Dios pone el justo en la tierra? Para que haga justicia. Y el justo sabe hacer lo bueno. Y dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, al final ¿qué le pasa? Le cuenta como pecado. Porque estamos doctrinados y preparados para hacer lo bueno. Se nos ha dado su espíritu. Y se nos ha dado ese crecimiento. De la misma forma que Dios no le dejó a Israel el judaísmo, ya con esto voy a acabar, tampoco nosotros nos va a dejar el cristianismo. Os voy a situar un poquito y ya nos vamos a la mesa. Dios le dio a Israel un código de leyes. Y a través de ese código de leyes se gobernaba todos los diseños de Dios. El diseño del reino de Dios, de la casa, del ambiente. Porque el reino en sí, ¿qué es el reino? Es un gobierno que está instalado, ¿me entendéis?, en un ámbito espiritual. Y a ese ámbito no entra cualquiera, entran los hijos de Dios. Lo que pasa es que los hijos de Dios, en vez de entrar ahí, se dejan de llevar por el de aquí abajo. Y nos confundimos. Israel empezó a malinterpretar el reino de Dios y cogieron toda la doctrina, todos los mandamientos, e hicieron una religión llamada el judaísmo, que se dividió en fariseos, saduceos, herodianos, los esenios y un montón de sectas. ¿Y qué hicieron? Un conjunto de reglas y de normas donde la gente acabó en una religión agobiadísima. Y ellos fueron a llevar a todo el mundo a venir a una sinagoga para llevar el judaísmo y hacer que la gente se convirtiera a la Torá de Moisés para ser judío. Porque no tuvieron luz a la hora de plantar los planos y saber cómo iba esto. Os voy a decir una cosa, a la iglesia le ha pasado lo mismo. Lo mismo. Y la iglesia, ¿sabe qué es lo que se está dedicando a hacer? Cristianos. Y si los judíos se han refugiado en el judaísmo, la iglesia se ha refugiado en el cristianismo. Y nosotros no estamos aquí para difundir el cristianismo. Jesucristo dejó a los discípulos un encargo. Vayan y prediquen el reino de Dios. La jerarquía, cómo yo he venido a salvar y buscar lo que se había perdido. Es esa administración de gobierno de cómo es que se rige todo esto. No cristianismo. Pero nos han confundido, hermano, con la religiosidad. Es más, todavía eso está en nosotros. Tú tienes que aprender el orden de Melquisedec. Si los satanistas van a plantar, como ellos dicen, el nuevo orden mundial, la iglesia tiene que plantar por ley y con autoridad en sus vidas el nuevo orden, dice la Biblia, porque está escrito, según Melquisedec. Y ya puede venir el anticristo con todos sus demonios, con toda su jerarquía, que no van a ninguna parte, porque lo que en esta tierra regirá es el orden según Melquisedec. Porque eso ha sido establecido a precio de sangre. Y eso ha sido tan legalizado que esa sangre ha subido como una firma al reino de los cielos. Y Cristo ha firmado no con su vida, sino también con su sangre. Y tenemos que empezar a matar a esa jerarquía que tenemos, que es religiosa, que es lo que nos han enseñado la religión y el cristianismo. Tenemos que empezar a matar a Aarón, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, porque ese diseño levítico, aarónico, lo que te hace es que pare hijo sin conocimiento del reino ni de la justicia de Dios. Si yo digo que, hermano, tenemos que venir a la casa de Dios para buscar la presencia de Dios, igual ninguno se inmuta y cree que eso es normal y es correcto, pero eso no es así. Porque ha hablado Aarón. Tú no tienes que ir a ninguna parte para buscar la presencia, porque tú ya la tienes, porque Cristo se derramó en tu corazón y ahí vive el Espíritu Santo.
Establecemos una religión donde todos giran alrededor del templo, donde todos giran las ofrendas, en todo lo que hagamos alrededor del templo, y todo está ahí, que no es así. Que tenemos una jerarquía de gobierno. Os dice una cosa: Jesucristo, dice la Biblia, que somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y que somos un pueblo escogido, una nación santa, dice. ¿Y nos ha hecho qué? ¿Reyes? Pues entonces, en ese reyes va el reinado. Tú eres un gobernante de parte de Dios. Porque con el sacerdocio estamos identificados, pero con el reinado no. Pues según Melquisedec estamos puestos para eso. ¿Para qué? Para influenciar a todo lo que nos rodea. Porque somos ministros de justicia y ministros de paz, competentes de un nuevo pacto. Y eso es lo que Dios quiere que tú aprendas en este discipulado. No venimos aquí a entretenernos, venimos a entrenarnos y a recibir conocimiento, no información, para yo en mi vida decir: yo soy un tabernáculo donde se conjuga mi vida humana con la vida de Dios, y yo quiero que la vida de Dios salga a florecer en esta tierra. Amén. Para eso tienes que levantarte todos los días y ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo, para que tu alma sea transformada, dice la palabra, y tú puedas entender la voluntad que Dios tiene contigo hoy. Vive en un eterno presente, porque esa es la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, y ahí el único pretérito que existe es el presente. En griego no hay ni pasado ni futuro. Presente. ¿Qué tú quieres que yo haga hoy? Vivir a tiempo real la voluntad de Dios en tu vida, y el Espíritu de Dios te va a hablar. Saca tus proyectos y tus propósitos, déjalo ahí, deleítate en el Señor, que Él te lo concede en tu momento, y prioriza la voluntad de Dios. Y tú vas a ver si crece, y tú vas a ver si Dios te da victoria, y nosotros vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Hemos sido trasplantados del reino de las tinieblas, dice, al reino de su Hijo amado. Perdón. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger compromiso con Dios. La religión te dice: ¿cuántos quieren coger compromiso con Dios hoy? Y los hermanos allí. Y ahora empieza la manipulación verbal en la prédica. No se trata de eso. Nosotros vamos a ser como siempre, sencillo. Comemos en tu intimidad. Tienes que cambiar la conversación en tu oración. Tienes que hablar con Dios conforme al conocimiento que estás adquiriendo. Tienes que saber procesar toda esa información en conocimiento vivo, porque tu fe no se puede quedar como la inicial. Dice que si a la fe le añade virtud, a la virtud le añade conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia amor fraternal. Dice: si estas cosas están en vosotros, no caeréis jamás, y tendremos amplia entrada en el reino de los cielos. Pero el que se olvida de estas cosas, dice, es muy corto de vista. Se olvida de sus pecados que le perdonaron y entra entonces ¿en qué? Se ponen ociosos. Nos ponemos ociosos cuando no profundizamos en la voluntad de Dios. Y esa falta de profundidad, ¿sabéis qué es lo que nos hace? Lo voy a decir. Te lleva a distraerte con el placer. Y Dios te da pureza, oro, y el enemigo te lo arrebata por falta de conocimiento. Esta mañana yo estaba meditando en todo esto, de corazón os lo digo, y he visto a Dios parando si hace falta, como el día en que Josué se enfrentó a todos los reyes amorreos para conquistar Jerusalén, parando si hace falta el sol en Ascalón, ¿fue? Y la luna en otra parte, porque un hombre le dijo al sol, no le dijo a Dios, al sol le dijo: párate ahí. Y a la luna le dijo: y tú te paras allí. Porque Dios ha prometido que tenemos victoria. El día se me está acabando, yo necesito tiempo. Y ese tiempo ahora se me da en el nombre de Jesús. Y peleó hasta que le derrotaron a los enemigos. Aleluya. Y dice la Biblia: y Dios atendió la voz de un hombre como nunca se había hecho. Y aquel día duró 48 horas, un día.
Dice hasta que derrotaron a los enemigos. ¿Quiere más fe? Después la NASA, que tiene una computadora y unas cosas preparadas, ha empezado a estudiar el origen desde que se originó todo esto y le faltaba un día y 20 minutos. Y han encontrado ese día, ese 20 minutos en la Biblia. En el día en que Josué le habló al sol y en el día en que Isaías pidió la señal y retrocedió 10 grados la sombra el día que vino Isaías a profetizarle a Ezequías que se iba a morir. Alábalo si puede. Y tenemos a los señores del nuevo orden mundial, que es que ellos van a llevar su agenda. ¿A dónde la van a llevar? ¿A dónde la van a llevar? ¿No está aquí la iglesia de Jesucristo? ¿No está aquí la iglesia de Jesucristo? ¿Tiene punto el libro de los Hechos y ha dicho que ya todo se ha acabado? ¿O podemos hacer historia nosotros? Le podemos decir a Dios a nosotros, Señor, cuenta con nosotros. Que si esta agenda tiene que ser 20-30, que sea 40-50 o 60-70. No, eso no puede ser. Eso hay que verlo en el terreno. Eso lo vamos a ver en el terreno. Porque Josué le dijo, ahí te paras y ahí te paras. Y empezó a cortar cabeza y ganaron en Israel. Y el día que fueron a por los amalecitas, estaba Moisés con dos manos así levantadas. Y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel vencía. Y cuando Moisés se cansaba, el pueblo de Israel retrocedía. Y tuvieron que buscar a un hombre que le ayudara aquí para levantar las manos. Y pusieron aquí, ¿a quién fue? A Ur. Y en otro lado, a Aarón. Para que Moisés no se cansara. Pero a nuestro bendito rey no le pusieron nadie que le ayudara porque se las clavaron arriba. Y cuando el diablo creía que lo estaba derrotando clavándole los clavos, lo que estaba es certificando nuestra victoria, porque Jesucristo no murió con los brazos abajo, sino que los tuvo arriba. Y arriba dijo, Padre, he consumado la obra. Y he hecho lo que tú me dijiste que hiciera. He cumplido. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo tanto, me está reservada la corona de justicia. También lo sabía que había cumplido el propósito con el que Dios lo llamó. ¿Tú sabes que has cumplido con lo que Dios te ha dicho? No, pues entonces dile, para el tiempo hasta que yo cumpla mi propósito en esta tierra. Si hace falta, páralo. Yo he venido aquí a hacer lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Y ahora ya tenemos que hablar así ya. Aquí ya ni parábola, ni mucho protocolo. No te vayas de esta tierra hasta que no cumplas lo que Dios tiene contigo. Y métele fe. Y métele fe. Porque el que te lo está diciendo le está metiendo fe seguro, de verdad, ¿eh? Si yo no podría. Dios lo sabe que no podría. Yo no sé ni cómo yo vivo. Y sé que es la gloria y la gracia de Dios. Y Dios es un Dios abundante y nos ha llamado. Ya no están los que estaban con él en el principio, pero él llamó a Mateo, un gorfo que se juntaba con la mafia romana. Llamó a María, ustedes saben quién era María. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Jacobo. ¿Por qué los llamó a ellos? Porque los que supuestamente estaban preparados para traer a esta tierra el gobierno no valían ninguno. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tú te crees que Dios te ha llamado a ti? De la misma forma, porque tiene un propósito contigo. Y si tú le crees, tú vas a ver la gloria de Dios. Amén. Dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese yo en mi corazón que veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Dice la Biblia que cuando tú te halles así medio desmayado, medio ánimo, dice, considerad a aquel, dice, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, todos contra él. Y él allí solo. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque él todo ese oprobio que le estaban tirando encima mientras que él estaba en la cruz, lo tuvo en poco, porque sabía que después de la cruz había un gozo. Y ese gozo era el nacimiento tuyo y el nacimiento mío. Porque cuando nace alguien en el reino de los cielos, hay gozo, dijo Cristo. Gozo. Serafines, terafines, arcángeles, de toda la jerarquía, ninguno. Un pecador aquí en la tierra cuando viene la cruz hace ¡bum! Y el Padre se goza. Aleluya. Jesús sabía que eso le producía gozo al Padre. Él tenía la revelación de lo que el Padre quería. Por eso no echó cuenta de nada y fue a la cruz.
Y el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo como preciosa mi vida, con tal de que acabe la carrera que Él me envió y el evangelio de la gracia yo lo predico. Vamos a coger esa prioridad ya de una vez, vamos a coger esa bandera y no la vamos a soltar. Y pondremos la mano en el arado, venga lo que venga. Gloria a Dios. Ya es hora, el tiempo se ha cumplido. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Yo te ruego, Señor, de una forma especial, que mis hermanos, que mi vida, que todo lo que hemos creído, los que hemos creído a ti, Señor, que tú cumplas la promesa y nuestros ojos la vean, Señor. Amén. Seremos como los que sueñan, pero la vamos a ver, Señor. Te ruego que esta palabra no caiga en saco roto, sino que tú le des vida por tu espíritu, Señor. Y a todos aquellos que están desanimados, Dios mío, y desalentados, tu espíritu en esta hora le dé esa fuerza sobrenatural. A los que han sido confundidos y extraviados, Señor, tráelos al camino para tu gloria, Señor. Y llama, Dios mío, a tu ejército, Señor. Al ejército de valientes que tú llamaste en esta hora, Dios mío. Y alístalo para la guerra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira aquí cada hermano presente, Señor. Mis hermanos. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Y los que están lejos también, nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre. Vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia. Tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti, Señor. Salimos con tu amor, la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Salúdense, hermanos, con el amor de Jesucristo. Aleluya.